Buenos días a todos. Antes de comenzar a tratar este tema, quisiera recordar que este canal no es apóstata. Todo lo contrario, aquí denunciamos la apostasía, venga de quien venga, porque tenemos un compromiso con la verdad. Recuerde, la burra no miente, siempre dice la verdad. Yo soy testigo de Jehová y lo que aquí trataremos es para testigos de Jehová de mente abierta y para toda persona a la que le interesen los temas bíblicos. Desde aquí no recomendamos tratamientos médicos, ya que creemos que cada persona debe decidir por sí misma y responsabilizarse como la Biblia explica. Por eso condenamos rotundamente a todos los que usan en forma blasfema el nombre de Dios para promover sus ideas personales y que además no se responsabilizan ni arrepienten de sus malas acciones. En el día de hoy quería tratar algunos temas y compartir un resumen que preparé de la carta abierta al cuerpo gobernante sobre los pecados que se cometieron en la pandemia. ¿La ha leído usted? Es cierto, es un documento extenso de más de 400 páginas y puede que eso haga desistir a algunos de leerlo, y es por eso que preparé un resumen. El resumen no busca reemplazarla, sino más bien que en pocas líneas el que no la leyó pueda comprender la importancia de este documento y su impacto potencial. En el resumen incluí los comentarios sobre esta carta de ChatGPT, ya que me parecieron muy interesantes. Hasta ChatGPT reconoce que no es un documento apóstata, sino más bien una crítica interna y válida al accionar del cuerpo gobernante durante la crisis COVID-19. Es muy interesante su comparación con otros escritos, porque nos permite comprender que este documento es único en su estilo y profundidad al tocar lo ocurrido en la pandemia y analizarlo con las escrituras. Ninguna otra religión del mundo produjo algo así. De hecho, lo especialmente relevante es que critica el accionar del cuerpo gobernante desde la Biblia y las publicaciones de nuestra organización. Es extenso porque demuestra en forma inequívoca que el cuerpo gobernante debe enfrentar un comité judicial por lo que hizo, quedando probado completamente el pecado. Esto tiene una fuerza increíble y muchos todavía no lo entienden. No es lo mismo criticar el accionar del cuerpo gobernante desde la apostasía, la ley humana, la ciencia, el humanismo o la psicología, que criticarlo desde la Biblia y nuestras mismas publicaciones. En la mente de cualquier hermano, la Biblia es nuestra constitución nacional y junto con las publicaciones cristianas son la norma para medir cualquier asunto. Esto hace que si un hermano lee cuidadosamente esta carta abierta, comprenderá no solo que el cuerpo gobernante pecó, sino que debería ser destituido de inmediato y debería estar ahora mismo dando explicaciones delante de un comité judicial. Ellos apostataron en la pandemia y está probado y filmado. Cualquiera lo puede ver en los mismos videos expuestos en el sitio JW. Es decir, los que criticamos su accionar somos verdaderos testigos de Jehová que se mantuvieron firmes en la neutralidad tal como se enseña en la Biblia y en nuestras publicaciones. Los que se apartaron de nuestras creencias fueron ellos, arrastrando a la mayoría de los hermanos que no comprendían los principios involucrados o que se sometieron por temor. La fuerza de esta base, en esta crítica, es insuperable en el ámbito de quienes aceptan las escrituras con todo su corazón. Si tú piensas que este libro promueve que no te vacunes, te equivocas. Este libro defiende la decisión personal de cada uno, sea cual sea en este tema. Lo que critica es que un grupo de hombres tome el nombre de Dios para promover medicamentos experimentales y someta a otros a sus ideas personales. No pienses que la Biblia aprueba lo que hizo el cuerpo gobernante, porque lo condena totalmente. Y si tú piensas que ellos hicieron lo correcto, sencillamente no conoces en lo más mínimo las escrituras e ignoras completamente este tema y la posición de Jehová y Jesucristo sobre este asunto. El resumen que preparé permite una rápida visión global de todo esto. Veámoslo. Como dije, comienzo mostrando cómo ChatGPT nos da datos y una reseña muy precisa e interesante de la carta que merece tomarse en cuenta como introducción. Luego doy algunos datos del autor, el cual no pretende decirle a nadie lo que debe hacer en cuestiones de salud, y de hecho no lo hizo.
él deja claro que es testigo de Jehová desde hace años y que es activo en su congregación. Su objetivo no es destruir ni humillar al cuerpo gobernante, sino destacar un grave error que trajo muchísimos problemas y que en el futuro, si no se corrige, tiene el potencial de dañar muchísimo más a los hermanos. Luego, resumo la carta de dos formas diferentes. Hago un resumen por secciones, donde vemos la lógica que se sigue, y también un resumen por capítulos. El autor comienza dejando claro qué dicen, según la Biblia y nuestras publicaciones, Romanos 14 y 1 Corintios 8 y 10 sobre la conciencia y, por supuesto, las decisiones médicas. Con esto y otros textos se extraen las conclusiones de lo que debería haberse hecho en la pandemia. Hay de hecho un anexo con todas estas conclusiones. Si tú crees que la Biblia no nos da pautas sobre las vacunas, deberías leer de nuevo la Biblia. Luego, el autor analiza uno a uno los informes del cuerpo gobernante y compara lo que hicieron con el análisis de los textos que hizo. Las conclusiones son claras. El cuerpo gobernante pecó en forma escandalosa delante de todos los hermanos. Se listan varios de estos pecados y se muestra su gravedad, dejando claro que un comité judicial debería tratarlos. Pero la carta no termina aquí. Analiza también qué contribuyó a todo este problema, tocando temas como la amistad indebida con la bestia salvaje, la enseñanza falsa de obedecer instrucciones extrañas y la idea de que el cuerpo gobernante, desde 2012, es el esclavo fiel y discreto. Todo esto preparó el terreno para el terrible error durante la pandemia. Y sin duda, como predice la carta, si no se corrige el rumbo, vamos directamente hacia el desastre. En el resumen que preparé, también hay información muy útil en los anexos y enlaces a más información. Creo que este breve documento que podrán descargar en el enlace de la descripción de pocas páginas, permite una visión global de todo este asunto en pocos minutos, de modo que quien lo lea comprenda rápidamente por qué insistimos tanto con este tema y la importancia del mismo. Puedes enviar este resumen a quien quieras. Muchos hermanos pueden encontrar aquí información que no saben dónde hallar. En próximos videos incluso ahondaré más en algunos hechos que menciona la carta, trayendo información adicional que allí no fue publicada y que permitirá comprender en detalle el porqué de lo que ellos hicieron. La carta abierta se centra principalmente en explicar lo que ellos hicieron sin centrarse en el porqué. Pero el porqué ya se puede deducir con bastante seguridad y deja completamente clara la apostasía. Dejo dos documentos que analizaré en próximos videos. El primero son las órdenes y el pacto que hicieron la OMS, religiones y gobiernos para promover tratamientos médicos experimentales. Analizar cuidadosamente cada punto de este documento, por ejemplo, permite comprender que el cuerpo gobernante cometió adulterio espiritual. Además, también dejo en la descripción el toolkit que recibieron en Estados Unidos las religiones para promover tratamientos médicos. Este último documento es sumamente difícil de conseguir hoy porque se ha borrado de todos lados. Tengo más documentos que analizaré en próximos videos, cotejando lo que dicen y lo que hizo el cuerpo gobernante. Veremos fechas y comprenderemos que ellos se apartaron intencionalmente de los principios bíblicos para obedecer directrices mundanas en claro amorío adúltero con el mundo. El cuerpo gobernante no cometió errores involuntarios, hubo premeditación y lo voy a probar. La carta abierta termina diciendo que si el cuerpo gobernante no reconocía su error, en el futuro se repetiría el problema de forma peor. Así que solo había dos opciones, guerra o paz. Lamentablemente, debemos reconocer que el cuerpo gobernante eligió la guerra. Eso se ve claramente en que cuando ellos recibieron la carta abierta, enseguida programaron en la reunión del 3 al 9 de marzo de 2025 la retransmisión del informe 9 de 2021 de David Splane. Esa nefasta decisión hizo que aparezca este canal y tenemos varios videos analizando eso. Poner un informe tan polémico y antibíblico nuevamente solo puede deberse a dos posibles razones: presión externa o presión interna.
¿Había presión externa para defender tratamientos médicos experimentales en esa fecha? No, no había ninguna. ¿Había presión interna? Por supuesto que sí. La carta abierta al cuerpo gobernante estaba siendo traducida a varios idiomas y estaba siendo leída por muchísimos hermanos, incluso en las sucursales donde se envió impresa. Ellos estaban quedando expuestos y en vez de reconocer sus errores intentaron hacer un control de daños retransmitiendo las ideas torcidas del hermano Splain. Pero la retransmisión del informe 9 de Splain no fue lo único que se hizo. Mostraré algo que ha pasado desapercibido para muchos porque sencillamente al desconocer este tema no relacionan los puntos. Hace unas semanas asistí a la asamblea Adoración Pura. Hay allí un simposio muy interesante que comentaré brevemente. Se titula Imiten las respuestas de Jesús al tentador. Ese simposio tiene varias partes con representaciones en video. La mayoría no entendió lo que allí ellos estaban en realidad diciendo. Para comprender esos videos debemos hacer lo que llamaremos ingeniería inversa. La ingeniería inversa es el proceso de desarmar, analizar o estudiar un objeto, sistema o producto ya terminado para entender cómo está hecho, cómo funciona, qué componentes usa, qué lógica interna tiene y cómo fue fabricado, incluso cómo podría replicarse, modificarse o mejorarse. Es decir, se parte del producto final hacia atrás, reconstruyendo el proceso original. Si aplicamos esos conceptos a los discursos y videos, podemos entender la intención original. Los videos de las asambleas son preparados siguiendo un guión cuidadosamente planificado. Cada detalle es minuciosamente discutido en reuniones antes de siquiera filmarse. En el producto final no hay nada al azar. Así que hagamos ese análisis. Primero, note que en todos los videos de ese simposio, los apóstatas no son individuos externos a la organización, sino hermanos. Eso es un indicativo muy claro de que están intentando hacer que los hermanos sospechen de hermanos de la congregación que se reúnen con ellos e incluso son sus amigos. Compare eso con lo que se venía enseñando de los apóstatas y cómo se los presentaba afuera de la organización e intentando atacarla. Ese cambio no es al azar. Están advirtiendo a los hermanos sobre un peligro interno. Cada video muestra una preocupación sobre esa amenaza interna. Note por ejemplo el video de la hermana con cáncer. Allí se muestra a una hermana que padece esa enfermedad y está desanimada. La hermana, supuestamente apóstata, anima a la hermana con cáncer a hablar de su enfermedad. Note que la hermana supuestamente apóstata le dice que hable de su enfermedad para animar a otros en grupos de testigos de Jehová. Deténgase aquí y pregúntese, ¿está mal eso? ¿Realmente es algo tan malo como para dedicar todo un video a ello? El mensaje del video es mostrar que sí, que hay algo muy malo e incluso se aplica mal un texto para hacer sentir a la hermana que tiene cáncer que está buscando protagonismo al hablar de su enfermedad con hermanos. Nuevamente, ¿no es extraño esto? ¿Tiene sentido? ¿No hay otros temas más importantes para tratar? ¿Por qué preparar un video con estos detalles tan extraños? ¿Por qué golpear así a una pobre hermana con cáncer y hacerla sentir mal por desahogarse contando lo que le pasa? E incluso con hermanos. Recuerde la ingeniería inversa. Detrás de esto, que parece no tener sentido, hay horas y horas de discusiones y hermanos puliendo cada detalle. Este video no dice cosas al azar o sin sentido. Tiene un objetivo claro. Dijimos que se presenta a los apóstatas como hermanos falsos, no enemigos externos, y se dice que no hablemos de enfermedades en sitios de testigos. ¿Hay sitios de testigos donde hermanos hablan de sus enfermedades y de lo que vieron que ocurrió con los hermanos de la congregación en la pandemia? Por supuesto. Por ejemplo,
El sitio JW Eventos Adversos tiene muchos testimonios de hermanos hablando de lo que el tratamiento experimental les hizo a ellos y sus familiares y amigos, incluso del cáncer que generó. Y en ese sitio se promueve la carta abierta al cuerpo gobernante. ¿Entiende cómo ellos están intentando hacer un control de daños? ¿El video era ilógico y una tontería sin sentido? De ninguna manera. Es un video con una instrucción clara. Hablar de nuestras enfermedades con los hermanos está mal, y dar nuestro testimonio en sitios donde haya testigos de Jehová también. Esto condena al sitio JW Eventos Adversos e intenta desanimar a los demás de leerlo. Si dicen que no puedes hablar, tampoco debes escuchar a los que hablan. Te pondré un ejemplo. Luego de la asamblea, mi esposa se encontró con una hermana que tenía cáncer en mi congregación y le preguntó sobre su enfermedad. La hermana le dijo que no estaba bien hablar de eso y no quiso continuar la conversación. Esa hermana no quería hablar sobre su enfermedad porque la asamblea presentó a los enfermos que hablan con los hermanos de sus enfermedades como egoístas y hermanos que quieren llamar la atención. ¿Qué hubiera pasado si esa hermana le hubiera comentado a mi esposa sobre su enfermedad? Mi esposa probablemente le hubiera preguntado cuándo empezó con ese problema y quizás le hubiera llamado la atención al punto de que muchísimos hermanos también empezaron con cáncer en la misma fecha que ella, y es la fecha en que se sometieron al tratamiento médico experimental que el cuerpo gobernante recomendó. Piense lo siguiente: ¿qué pasaría si los hermanos empiezan a hablar de esto y empiezan a conectar los puntos? Se darían cuenta de muchas cosas. Pero mi esposa, lamentablemente, no pudo hablar, porque si lo hubiera hecho, la hermana habría pensado que ella era apóstata, porque eso le enseñaron en la asamblea. ¿Entiendes el objetivo de ese video? Ellos no quieren que los hermanos hablen de enfermedades para ocultar los efectos de lo que ellos recomendaron y presentan a los hermanos que llaman la atención sobre esto como apóstatas que hay que evitar. ¿Te habías dado cuenta? Es sencillamente perverso y demuestra falta de arrepentimiento ocultar acciones que han dañado a nuestros queridos hermanos, acusando a quienes los podrían ayudar de apóstatas para salvar su propia reputación y prestigio. Esto muestra que el cuerpo gobernante no tiene la más mínima intención de reconocer su pecado y también que vamos directo a un desastre porque repetirán lo mismo en la próxima pandemia. Como mencioné, en próximos videos hablaré de las razones que tuvieron para hacer esto y por qué se pusieron de rodillas ante el mundo. Pero antes, dedicaré un video a un tema que evidencia la peligrosidad de esto en otras áreas. El mecanismo que puso de rodillas al cuerpo gobernante es el mismo que ahora se activó con un nuevo asunto: la homosexualidad. ¿Significa que el cuerpo gobernante aprobará la homosexualidad? Obviamente no lo hará directamente, porque la Biblia es totalmente clara, pero es muy probable que, tal como abandonó la enseñanza de la neutralidad, decida cambiar por presión conceptos muy claros en esa dirección. Es probable que se cree en breve un concepto en nuestra organización que llamaré el testigo de Jehová homosexual célibe. Esto no es una fantasía ni una tontería. Se han dado todas las condiciones para ello y será un caballo de Troya que introducirá conceptos mundanos que intentarán corrompernos desde dentro. Si el cuerpo gobernante no hubiera apostatado en la pandemia, nunca creería que podríamos llegar a esto, pero ahora es totalmente posible. Para entender el concepto de testigo de Jehová homosexual célibe, es necesario analizar esto en detalle y comprender cómo posiblemente se introduzca este concepto en las publicaciones. Predeciré con sustento sólido las señales que probablemente veamos en breve usando el patrón que los puso de rodillas en la pandemia y los elementos de presión actuales. Y si se empiezan a cumplir, ponte a llorar, porque la corrupción que traerán será horrible y muchos no la comprenderán porque de a poco les cambiará la mente.
Tener al cuerpo gobernante tomando decisiones que afectan a millones después de lo que hicieron en la pandemia es una locura total y no puede ser bendecido por Jehová. Solo llevará a más desastre. Concluyamos con las animadoras palabras de Pablo a Timoteo. De hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús también serán perseguidos, pero los malvados y los impostores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. En cambio, tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer, pues sabes de quiénes los aprendiste, y que desde que naciste conoces los santos escritos que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ser perseguidos por hablar la verdad es una prueba de que caminamos por el sendero correcto. No dejemos este camino si algunos en quienes confiábamos y respetábamos se apartan, o si incluso llegan a torcer enseñanzas que jamás creímos que cambiarían. No tropecemos ni permitamos que el amor por la verdad se apague. Afirmémonos en la palabra de Dios que nunca falla y mantengamos la fe firme porque nuestra salvación es segura. Jesucristo mismo es su garantía. Si te gustó el video, recuerda que puedes manifestarlo pulsando el botón me gusta. Esta modesta acción puede contribuir a difundir esta información y que otras personas se beneficien.